Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Entonces estamos viendo allí la importancia de nosotros ser esa voz profética para esta generación, esa voz que Dios está preparando para que pueda arrepentirse, para que pueda recibir esa voz de parte del Señor, para doblegar su voluntad y recibir al Señor, recibir la gloria del Señor. Eso es lo que nosotros estamos anhelando en este tiempo, la visitación de la gloria del Señor. Amén. Pídele al Señor eso. Señor, danos la manifestación de tu gloria. Queremos un avivamiento en Colombia. Queremos un gran despertar. Y el avivamiento no va a venir solamente por orar separadamente, tener 5 minutos de oración todos los días. No, hay que intensificar la oración. Hay que intensificar el ayuno. Hay que intensificar la adoración. Hay que intensificar aún más la intercesión. Este tiempo, mis hermanos, el Señor nos lo ha dado precisamente para intensificar todas estas disciplinas espirituales, porque es el tiempo para ejercitarse. Así como cuando necesitamos que nuestro cuerpo se ejercite, así también nuestro espíritu a veces necesita entrar en ese entrenamiento, en esa exigencia para prepararse para aquello que el Señor tiene para que nosotros hagamos sobre esta tierra y particularmente sobre esta nación. Amén. Yo digo con respecto a todo lo que ha venido pasando de todo esto de las elecciones y todo esto político, que más que político es espiritual, realmente es algo más espiritual que político. Siempre lo he interpretado es como
que estas personas, nosotros pensamos solo en aquel hombre que subió allí al poder, pero detrás de ese hombre hay un sistema, hay una cantidad de personas que lo subieron a él, no solo en Colombia, sino internacionalmente. Un sistema de gobierno y, como les estoy diciendo, también un sistema espiritual, ¿no? Que subió a este hombre allí al poder, ¿cierto? Casi que a la fuerza prácticamente, aunque dicen, bueno, que eso fue mayoría, pero en eso no nos metemos, ¿no? Pero sí es importante entender que es ese sistema que puso a esta persona allí, no es un sistema de Dios, ¿cierto? Pero honramos nosotros las autoridades como el Señor nos ha indicado. ¿Y a razón de qué? ¿O cómo es que ha venido este sistema tomando los lugares de poder en diferentes naciones? Porque, ¿sabes qué han hecho ellos? Evangelismo. Evangelismo a la inversa. Han venido metiendo maestros, han venido metiendo personas en los diferentes estamentos de la sociedad, en la política, en los negocios, en la educación sobre todo, trabajando las mentes de los jóvenes. Y esto no es de poquitos años, ha sido muchos años haciendo esa labor, ¿cierto? Para ganarse los pueblos, para sus ideologías y lo que ellos están haciendo. Entonces, yo les quiero decir en esta mañana, es importante entender el trasfondo de estas cosas, porque si nosotros queremos ganar una nación como Colombia, no es de un día para otro, es un trabajo que debe hacerse continuado, un trabajo continuado. Y eso es lo que el Señor nos está instando a hacer. No digo que no se ha hecho un trabajo antes, no digo que no se ha evangelizado, pero tenemos que, mis hermanos, reforzar aún más ese trabajo, porque si esas personas han ganado esos lugares de autoridad y de influencia, eso no es gratis, es porque ellos lo han trabajado por décadas aquí en nuestra nación y en varias naciones de la tierra. Y es lo que debemos hacer nosotros. A veces no hemos estado lo suficientemente unidos como iglesia, no hemos estado como en la actitud que debemos estar para la toma de esta nación. Y debemos nosotros redoblar en este tiempo, les decía, la oración, la intercesión, la adoración, el ayuno, para nosotros realmente seguir evangelizando y tener poder, tener autoridad cuando vamos a compartir la palabra a otras personas y que la reciban y que sigan al Señor y se comprometan con Dios. Amén. Entonces, quiero con respecto a esto seguir hablando. Vuelvo a leer allí Isaías 40 del 3 al 5 que dice: voz que clama en el desierto. Amén. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces estábamos hablando de hablar a la gente correctamente, de enseñarles correctamente el camino del Señor. Amén. Enseñarles correctamente, no torcer los caminos de Dios, sino enseñarlos correctamente. ¿Qué decíamos además? Todo valle sea alzado, todas esas inseguridades, todas esas deficiencias, debilidades en nosotros, que sean quitadas. Y dice además, y bájese todo monte y collado, todo ese orgullo, todas esas cosas de autosuficiencia en las que pensamos no necesitar al Señor, se tienen que bajar y alinear con Dios. Dice también, y todo lo torcido se enderece. Amén. Y desde allí quiero comenzar en esta mañana. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Son dos cosas importantísimas a las que me quiero referir en esta mañana. Entonces, ¿lo torcido qué es? ¿Qué es lo torcido? Son todos aquellos conceptos en nosotros y todas aquellas maneras de hacer las cosas que nosotros creemos en nuestro corazón, estamos convencidos que son derechas. O sea, que estamos haciendo las cosas correctamente, pero que delante de Dios no son correctas. Dios no las acepta. Dios no está con eso. Y nosotros estamos convencidos que sí, que Él está agradado de las cosas como las estamos haciendo aún en la iglesia de Cristo.
Amén. Y de ahí para adelante, en los negocios, en la educación, como les decía hace un momento, en todas las áreas de la sociedad y en lo que nos desempeñamos todos los días, estamos muchas veces convencidos que vamos bien, que estamos siendo agradables al Señor. Pero el espíritu profético que estaba sobre Juan el Bautista, que es el espíritu de Elías y que ha de estar sobre la iglesia de Cristo hoy en día, tiene que llevar a la iglesia, tiene que llevar a las personas que estamos comprometidas con el Señor a alinearnos con Dios. Amén. A poner las cosas de acuerdo al concepto del Señor y no de acuerdo al concepto de nosotros. Para mí está bien. No se trata de que para ti esté bien o para mí. Se trata que para Dios esté bien. Porque tenemos, el punto de referencia es el Señor. Tenemos que ponernos en línea con el Señor. Quiero leer allí una cita para ilustrar lo que estoy diciendo en Mateo 3:7. Amén. Mateo 3:7. Aquí Juan el Bautista es el que habla. Y quiero que entendamos esta cita porque me llamaba mucho la atención lo que el Señor habla aquí en esta palabra. Es muy sencilla y la hemos escuchado muchas veces. Dice, al ver él, o sea Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿cierto?, venían a su bautismo, o sea, él estaba sorprendido que empezaron a acercarse, pero él discernió algo en su corazón. Cuando él empezó a verlos venir, a los fariseos, a los saduceos, él discernió algo en su corazón y les dijo, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces muchas veces esto lo interpretamos nosotros como un insulto, ¿cierto?, de parte de Juan el Bautista, ¿cierto?, que le llama a los fariseos generación de víboras. Pero más que insultarlos, lo que Juan estaba haciendo era revelar una naturaleza. Escúchame bien esta mañana. Revelar una naturaleza que había en los fariseos y en los saduceos. Los fariseos y los saduceos, ¿quiénes eran? Eran unas sectas, ¿cierto? Dos sectas derivadas del judaísmo, ¿cierto? De muchas sectas que existían en ese tiempo, no eran las únicas que habían, pero en el tiempo de Jesús vinieron a ser como las más relevantes, las que más influyeron para toda la obra que Jesús hizo al ser arrestado, crucificado y todo esto que nosotros conocemos de la palabra. Entonces estas personas comenzaron bien, ¿no? Pero se apartaron de la palabra solo por seguir ¿qué? La tradición del judaísmo, la tradición de los hombres. Amén. Entonces muchas veces nosotros convertimos lo que es de Dios en algo religioso. Y eso fue lo que hicieron los fariseos y los saduceos. La misma palabra fariseo, que uno la identifica hoy como algo malo, en el tiempo en que surgieron los fariseos, ¿sabes qué significaba? Santo. Fariseo significa santo o separado para Dios, porque ellos querían como separarse del pueblo y mantener la ley, no mezclarse con las cosas que la demás gente estaba haciendo. Entonces comenzaron con una buena intención, pero como les digo, muchas veces uno empieza bien, pero termina mal porque se deja guiar por su orgullo, por muchas cosas que empiezan a engañar su mente y su corazón. Por eso es que hay que estar alineados con el Señor. Y los saduceos, ¿por qué se les decía saduceos? Y muchos teólogos dicen que la palabra saduceo viene del sacerdote Sadoc. Recuerda que fueron los sacerdotes de la orden de Sadoc que fueron elegidos por Salomón para ministrar en el templo de Salomón. Y de esa línea, de ese linaje, procedían los saduceos, que venían de Sadoc. Amén, los saduceos. Pero mira, comenzaron muy bien ministrando en la casa del Señor y terminaron siendo una secta que negaba completamente la resurrección, negaba completamente muchas cosas de la Escritura porque se habían dejado engañar por el enemigo. Pero lo peor de todo es que ellos enseñaban esto al pueblo de Israel, todas estas cosas equivocadas. Cuando vino Jesús, ellos se habían apartado ya hace mucho tiempo del Señor, de modo que lo que ellos le enseñaban a la gente, que era aparentemente la palabra de Dios, realmente era
una religiosidad muerta con apariencia de piedad. Amén. Y eso es lo que tememos nosotros, que la iglesia aún de Cristo caiga en ese tradicionalismo evangélico, en ese tradicionalismo religioso, y convirtamos las cosas que estaban vivas en cosas muertas, en cosas que son solo ceremonias sin vida, una rutina que no lleva a nada. Amén. Y queremos nosotros quitarnos de esas camisas de fuerza que a veces nos quieren colocar para nosotros hacer las cosas de acuerdo a los hombres y no de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Por eso no solo Juan, sino más adelante Jesús también compara a los fariseos y a los saduceos con las víboras. También les dice generación de víboras. No solo lo dijo Juan, también lo dijo Jesús. Y quiero como hablar un poquito acerca de las víboras. ¿Por qué esa referencia a las víboras? Y sabes una cosa, las víboras son animales venenosos. Ante todo entendamos que son animales venenosos. Nosotros como que nos fastidian las serpientes. Yo no sé, a veces aún viéndolas por televisión como que cambiamos el canal cuando vemos las serpientes. Nos impresionan y nos fastidian, ¿cierto? Porque son animales fastidiosos. Recuerda que esa serpiente antigua en el huerto del Edén, desde ahí dice la palabra que recibió maldición y empezó a arrastrarse sobre su cuerpo, porque al principio no era así, se convirtió prácticamente en uno de los animales más despreciables, ¿cierto? Entonces, esos animales son venenosos, las víboras de por sí son venenosas, pero hay una diferencia con las otras serpientes. Las víboras no ponen huevos. Las víboras tienen a sus hijos dentro de ellas. Se les llama ovovíparas, ¿cierto? Porque a la vez de ser, además de tener en sí huevos, pero no los conciben como dejándolos allí como las otras serpientes, sino dentro de ellas generan las serpientes, dentro de ellas mismas. Entonces, cuando el Señor les dice generación de víboras, Jesús y Juan el Bautista proféticamente les están diciendo a ellos: ustedes con esa religiosidad, ustedes con ese veneno espiritual que llevan dentro de ustedes, han generado una generación, valga la redundancia, de personas envenenadas con la mentira, personas que vienen a tener ¿qué? Su misma naturaleza, la naturaleza que ustedes engendran en ellos, la naturaleza del enemigo, porque no era la naturaleza de Dios. Entonces, esto es muy importante entender en cuanto a las víboras. Por eso le habla el Señor de esa manera. Y también otra cosa importante de ver en cuanto a las serpientes es que tú no ves que las serpientes anden derecho. Siempre las serpientes andan ondulando, ¿cierto? O sea, ellas andan torcidas. Y las serpientes creen que van derechito, pero ellas no se dan cuenta de su propio andar, de su propio desplazamiento, que es ondulante. Y así eran estas personas, los fariseos y los saduceos. Ellos estaban enseñando al pueblo a andar torcidamente por sus tradiciones y por todos esos mandamientos que ellos mismos se inventaron, más allá de los mandamientos de la Biblia, enseñándole a la gente a andar torcido. Eran torcidos, enseñando a caminar torcido a los demás. Entonces ellos se escudaban en que venían de la simiente de Abraham. Si tú ves ahí en la cita de Mateo 3 que estamos leyendo más adelante, ellos dicen: no, pero nosotros venimos de Abraham, entonces no tenemos problema, no tenemos el peligro de apartarnos de la fe porque somos descendientes del Padre de la fe. Pero Juan y el Señor les dicen a ellos que ellos eran una generación y descendencia de la simiente, pero de la serpiente, no de la fe, de la simiente del diablo, no de la simiente de Abraham. Y también hay un pasaje allí en Juan donde el Señor les habla frontalmente a los fariseos y a los saduceos: ustedes son hijos del diablo porque las obras del diablo ustedes quieren hacer. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, serían gente de fe.
pero ustedes están queriendo asesinarme, queriéndome matar. Ahí está demostrado que ustedes no son hijos de Abraham, no son hijos de la fe, son hijos del diablo. Y esto fue un insulto tremendo para los fariseos y los saduceos, que quisieron coger a Jesús y matarlo, ¿cierto? Lo quisieron matar a causa de ese insulto para ellos, pero Jesús les estaba revelando ¿qué? Su verdadera naturaleza. Y por eso, por naturaleza, el camino de las serpientes siempre sería torcido, y también el de los fariseos y los saduceos. Siempre ese camino sería torcido, aunque ellos creyeran que era derecho, iban torcidos. Ellos pensaban que estaban enseñando la palabra, ellos pensaban que estaban enseñando correctamente, porque así tradicionalmente les enseñaron a enseñar, ¿cierto? Les enseñaron a transmitir los conocimientos, les enseñaron a transmitir supuestamente la fe, pero no era de acuerdo a la voluntad y la manera del Señor. Por eso la predicación de Juan el Bautista era proclamada, ¿para qué? Para enderezar todo lo torcido. ¿Qué está diciendo? Sacar todos los conceptos que les fueron enseñados por los fariseos y los saduceos, desaprender para volver a aprender. Y yo te digo en el nombre de Jesús, este es el tiempo en que el espíritu profético del Señor sobre la iglesia de Cristo tiene que hacernos desaprender muchas cosas que aún en la tradición evangélica fuimos enseñados, y ser alineados con lo que el Señor quiere que nosotros adoptemos y creamos y aprendamos para este tiempo. Amén, para este tiempo. Y Juan les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Le dice ahí mismo en Mateo 3:7. ¿Quién les enseñó a ustedes a ser tan hábiles de huir de la ira venidera? Y es una palabra tremenda. Y ¿sabes una cosa? Hay dos razones por las cuales las serpientes huyen. Una es por el fuego, y otra es cuando el segador empieza a descubrir el terreno con la hoz, ¿cierto? Y cuando empieza a pasar la hoz. ¿Saben qué es la hoz, cierto? Esa cuchilla que es así curva y que tiene filo, y la pasan así los segadores. Cuando están segando la cosecha, la pasan a ras del piso, ¿cierto? Ay, gracias, sí. Parecida a esta, ¿cierto? Mire, ahí está. Y la pasan, ¿cierto? Así, mira. La pasan así en el piso. Gracias, Vilmita. La pasan en el piso y están cortando, ¿cierto? Están cortando a ras el piso. Y sabes, cuando ellos cortan a ras el piso, descubren los escondites de las serpientes. Y las serpientes salen huyendo. Y sabes una cosa, ambas cosas espiritualmente estaban haciendo Juan y estaban haciendo Jesús con su predicación. Eran el fuego del Espíritu Santo primeramente, ¿cierto? Y a la vez era la hoz del segador que estaban descubriendo. ¿Qué estaba descubriendo Jesús? ¿Qué estaba descubriendo Juan al pasar la hoz de la predicación en el territorio de Israel? ¿Qué estaban descubriendo? Los escondites de las serpientes, la mentira detrás de la aparente piedad, a la aparente espiritualidad de los fariseos y los saduceos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que nuevamente la hoz de Jesucristo, la predicación filosa, profética en este tiempo, va a descubrir el lugar de las serpientes, va a descubrir la mentira del diablo que ha metido a la iglesia, va a descubrir completamente esa nidada de serpientes, y ellas van a huir, tienen que salir. Ellos salían como los fariseos y los saduceos en el tiempo de Jesús y Juan el Bautista, salían como a enfrentarse y como a reclamar porque los estaban incomodando, porque les estaban quitando la atención de la gente, porque ellos tenían embobada a la gente con mentiras. Y Jesús vino a traer la verdad. Y la verdad empezó a sacudir a Israel, empezó a sacudirlos de tal modo que ellos empezaron a reaccionar y a darse cuenta que toda la vida les habían vendido una mentira.
Y yo declaro en el nombre de Jesús que este es el tiempo en donde todas esas mentiras en la iglesia van a desaparecer, van a ser descubiertas. Van a ser descubiertas en el nombre de Jesús. Y nuestro mensaje de hoy como iglesia debe ser tan profético y lleno de autoridad que haga salir a la luz todo ministro y toda enseñanza mentirosa que esté dentro de la iglesia. Juan el Bautista y Jesús, ¿sabes? Tristemente terminaron siendo mordidos por las serpientes del tradicionalismo y la religiosidad, tanto que Juan el Bautista fue decapitado y Jesús fue crucificado. Qué tremendo, ¿no? Entonces yo te digo, puede ser peligroso ir a enderezar lo torcido. Nos arriesgamos mucho en meternos con cosas que a veces van más allá de nuestro control, ¿cierto? Pero es el Espíritu del Señor. Amén. Porque el mismo Espíritu que estaba en Jesucristo para sanar a los enfermos y hacer milagros, fue el mismo Espíritu que después lo resucitó. Así que no tengas temor, porque al final siempre salimos ganando, haciendo la obra del Señor. Entonces, lo torcido en nosotros también se puede referir a la iniquidad. Amén. Eso también puede ser lo torcido. Hay que enderezar también lo torcido dentro de nosotros. Los pecados que tenemos escondidos. Tal vez cosas que los demás no ven, pero que Dios sí ve. Amén. Porque Dios sí alcanza a ver lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Y ese es el tiempo de enderezar esas actitudes equivocadas, esas actitudes que no deben estar. Pueden ser asuntos de inmoralidad. Y yo te invito a que en este momento pienses en tu vida y digas, ¿hasta dónde yo estoy dejando que en cosas torcidas estén en mi corazón? Inmoralidad, mal manejo del dinero. Tal vez ni siquiera estás prosperando porque estás manejando mal la economía. Tal vez puede ser una falta de perdón en tu corazón hacia alguien. ¿Qué hay torcido? Dile al Señor, como le decía el salmista, Señor, muéstrame mi corazón, Señor oh Dios. Examíname y pruébame si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Eso le decía el Señor, el salmista al Señor. Muéstrame si hay camino de perversidad. Muéstrame si hay iniquidad en mi corazón. A veces nos parece que no, que estamos casi como Dios de bien. Pero mira, cuando Dios viene con su santidad, nos muestra la cruda realidad de nuestra condición. Y tenemos que dejar que el Señor esculque nuestro corazón. Esto puede estar escondido por cierto tiempo, ¿sabes? Pero cuando viene el fuego del mensaje del avivamiento, esto tiene que salir a la luz. Así que yo te invito, sácalo en intimidad con Dios, antes que el Señor lo tenga que sacar de otra manera. Amén. Dios no quiere exponerte a ti públicamente y avergonzarte, pero por tu bien lo tendría que hacer si tú quieres permitir todavía eso y consentir eso en tu corazón. Lo último, lo áspero se allane. Lo áspero se allane. Entonces lo áspero se refiere, entonces voy a decir varios sinónimos allí de áspero. Lo áspero se refiere a todo aquello que hay en nuestra personalidad, que es brusco, ¿no? Que es abrasivo. Voy a decir varios sinónimos. Que es arisco, repelente, ¿no? No el que se echa uno a decir, sino que a veces la gente es como repelente. Intratable, rudo, tosco, agrio, ácido, amargo, duro, rígido, severo, escabroso o difícil. Mire, todos esos son sinónimos de áspero, ¿cierto? Todo lo áspero, todo eso que acabo de dar, todos esos calificativos, todo eso se tiene que, ¿qué? Allanar. O sea, todas esas grumitos, todas esas asperezas en nosotros se tienen que limar. Todo esto que está en nosotros impide que el reino de Dios se extienda y que la gloria de Dios se manifieste. Y son todas estas áreas que por nuestras fuerzas no podemos cambiar. Y tú y yo debemos reconocerlo. Señor, no puedo yo cambiar
esto que soy en mí mismo. No lo puedo cambiar. Ayúdame. Todo esto se manifiesta a través de nuestro ego. Ahí están las asperezas. De esa ira incontrolada. Ahí están las asperezas. Del siempre estarnos justificando y excusándonos por qué soy y por qué no soy, ¿cierto? Y Dios viene a pedir cuenta y siempre saca una excusa en mi esposa, en el esposo, o en el hijo, o en la hija, o en la mamá, o en el papá, o en el jefe. Ay, Señor, si no existieran estas personas, yo sería una mejor persona. Y siempre hay una excusa, una autojustificación. O muchas veces el argumentar todo. Tendemos a argumentar. A todo polemizar y a todo querer ganar la conversación, ¿cierto? Entonces, solo llegamos a arrepentirnos de todo esto cuando Dios mismo es quien nos revela que esto está en nuestro corazón. Y tú y yo debemos pedirle en este tiempo en oración al Señor: revela lo que hay en mi corazón, lo áspero y lo torcido, como decíamos hace un momento, que hay en mi corazón. Solo el Señor es quien nos puede ayudar a allanar todo lo áspero que hay en nuestra vida. Amén. La manera como respondamos al Señor, escúchame, la manera como tú y yo respondamos al Señor en el momento en que Él nos pruebe en el fuego refinador va a ser determinante para poder ver la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo vas a responder? Yo te pregunto esta mañana, ¿cómo le vas a responder al Señor? ¿Justificándote otra vez? Ay, no, Señor, es que es por esto, es que tú me entiendes. ¿O vas a decir, sí, Señor, acepto que tú tienes la razón, que yo soy el equivocado, que yo realmente estoy procediendo mal? Entonces, Señor, te pido perdón, me arrepiento y quiero alinearme contigo. De acuerdo a lo que tú decidas hacer en ese momento en que el Señor te confronte, así vas a vivir o vas a dejar de vivir la gloria del Señor que viene. Amén. Es muy importante. Por eso es que el Señor nos insiste en relacionarnos estrechamente con las personas de la iglesia. Amén. ¿Para qué el Señor permite que nosotros nos acerquemos? Para limar las asperezas. Quiero leer un versículo muy conocido por todos nosotros, pero en varias versiones, para poder escuchar la voz del Señor y darnos cuenta que sí está en la palabra. Mira, allí en Proverbios 27:17. ¿Qué dice la palabra en Proverbios 27:17? Hierro con hierro, dice la versión Reina Valera, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tremendo. Entonces lo voy a decir en otras versiones y paráfrasis para poderlo entender mejor. La traducción de la Biblia al día dice: para afilar el hierro, la lima; para ser mejor persona, el amigo. Ahí está más claro, ¿cierto? Para afilar el hierro, la lima. Entonces se usa lima, ¿cierto? Pero para poder afilar, entre comillas, o mejorar a una persona, el amigo. Ahí está la persona que está más cercana, que le ayuda a limar todas esas asperezas que hay en el corazón. Otra versión dice: el hierro se afila con hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. Amén. El ser humano aprende de sus semejantes. Otra versión: el hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Sí, es necesario que estemos nosotros allí, uno con el otro, en esas fricciones, en esos encuentros con las personas a veces que nos incomodan, pero esas personas ayudan a que todo eso que está en nuestro carácter empiece a ser transformado. Dos últimas versiones: el hierro se afila con otro hierro y el hombre con otro hombre. Y la última: el hierro se aguza con hierro, el hombre en contacto con su prójimo. Entonces todo está hablando de ¿qué? Las relaciones en la iglesia de Cristo son indispensables para tratar nuestro carácter. Por eso debemos buscar la comunión, para entrar en contacto con otros, para que Dios pueda tratar nuestro corazón y revele lo que hay en nosotros. Allí es donde nos damos cuenta qué tanto amamos,
¿Qué tanto perdonamos? ¿Qué tanto soportamos a los demás? ¿Qué tanto estamos dispuestos a entregarnos por otros? Amén. La misma familia, los más cercanos de nosotros, estamos allí siendo ¿qué? Tratados. Por eso es tan indispensable seguir manejando la comunión. De esa manera el Señor lima todas nuestras asperezas. Solo de esta manera podremos llegar a ser piedras suaves. Escúchame bien, como cuando les daba yo la imagen de las piedras que descienden de lo alto de la montaña por un río y vienen dándose golpes una con otra, pa, 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 y se van dando golpes allí las piedras, ¿cierto? Están allí dándose golpes. ¿Y qué pasa allí con las piedras dándose golpes? Que todas las asperezas, todas esas aristas que tienen esas piedras se van limando, se van cortando, se van amolando con golpe tras golpe, golpe tras golpe, y cuando llegan abajo esas piedras, ya abajo, ya al valle, vienen de la montaña y llegan al valle, ¿qué pasa? Ya son piedritas redondas. Uno coge esas piedras y uno dice, ay, esas piedras tan lindas. Hasta muchas veces nosotros nos las llevábamos para la casa de lo lindas que eran las piedras todas redonditas, ¿cierto? Y uno dice, ¿y quién se habrá tomado el trabajo de ponerse a redondear esas piedras? El agua fue la que se tomó el trabajo, ¿cierto? Y las piedras venían llenas de aristas desde arriba y llegaron allí abajo todas redonditas. Entonces, aquí mi esposa me está pasando algunas, ¿cierto? Así, mire, piedras redonditas, mire, redonditas. ¿Cómo llegaron así de redonditas? Por la acción del agua y de la gravedad. Amén. El agua y la gravedad hizo que esas piedras fueran así redonditas. Y yo te quiero decir algo, gracias Vilmita por tener esas piedras ahí a la mano. ¿Sabes? Solo de esta manera podemos llegar a ser piedras suaves, o sea, con el trato. ¿Para qué? Para poder matar gigantes. Porque sabes una cosa, David cogió piedras, lógico, un poco más grandes que esta, pero así de redonditas, ¿cierto? Y eran las que le cabían en la honda, ¿cierto? Le cabían en la honda para él poder lanzarlas y que se incrustaran en la frente de Goliat. Amén. Solo las piedras suaves, yo te digo, solo las piedras suaves darán en el blanco y tendrán el impacto deseado en la frente de los gigantes. Tú eres una piedra suave que el Señor pueda coger del río del Espíritu Santo y Él pueda decir, esta me sirve para derribar estos gigantes sobre Bogotá, para derribar estos gigantes sobre Medellín, para derribar estos gigantes sobre Ibagué, para derribar estos gigantes sobre Colombia. Esta piedra me sirve, aleluya, y que tú seas una piedra apta para ser usada por el Espíritu Santo en este tiempo, para ser incrustada en la frente de esos gigantes y sean derribados en el nombre de Jesús. Dios usa la gente que es tratada por Él para derribar a los gigantes. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra en el nombre de Jesús? En segundo lugar, esta expresión de allanar lo áspero también se refiere al proceso por el que debe pasar nuestra adoración congregacional. Y con esta ilustración yo quiero terminar esta mañana. La adoración congregacional se debe convertir en algo poderoso. Debe pasar por ese tiempo de refinamiento. Porque nuestra adoración congregacional debe ajustar a lo que Dios quiere para que pueda manifestar su gloria. Se debe ajustar, no la adoración que nosotros queremos, no la manera como quisiéramos hacer las cosas, las canciones que quisiéramos cantar y la manera como lo quisiéramos hacer, sino debemos ser ajustados de acuerdo a como Dios quiere que se hagan las cosas. Y para entender esto, vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Aquí está narrando lo que sucedió cuando David quiso traer el arca a Jerusalén. Pero por hacerlo de una manera indebida, dice la palabra que murió Usa, uno de los hijos del sacerdote. Vamos a leer ahí, en segundo de Samuel 6 del 3 al 7. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un ¿qué?
sobre un carro nuevo. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, úsala. Es mucho mejor porque te queda mucho más el mensaje de la palabra. Y dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que era el sacerdote. Recuerda que había estado mucho tiempo allí en su casa. Que estaba, ¿dónde? ¿Dónde estaba la casa de Abinadab? En el collado, o sea, en una colina, arriba, estaba arriba. Y dice, y Usa y Ahío, ¿cierto?, que eran hijos de Abinadab, o sea, hijos del sacerdote, guiaban el carro nuevo. O sea, ellos estaban con toda la mejor intención de guiar el carro. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. O sea, él iba como teniendo que no se rodara mucho, ¿cierto?, del carro. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea que había en ese momento una celebración tremenda de adoración. Oh, qué tremendo. Me imagino la atmósfera allí, la presencia del Señor. Pero algo estaba pasando, algo que no estaba de acuerdo a los lineamientos y de acuerdo al deseo y la voluntad del Señor. Dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, o sea, como a una hacienda de un hombre llamado Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo. ¿Cierto? La sostuvo. ¿Por qué la sostuvo? Dice aquí en el versículo, porque los bueyes tropezaron. Entonces él de buena intención extendió la mano y detuvo el mueble del arca. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa por ese atrevimiento. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. O sea, por haberse atrevido a tocar con su mano el arca de Dios. Y Usa cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¡Qué terrible! Pero si tenía la mejor intención, pobre muchacho, tan injusto el Señor, y nosotros juzgamos muchas veces a la ligera las cosas que hace el Señor. Pero todo tiene una razón. Recordemos que el arca representaba ¿qué? La misma presencia de Dios. Y en primer lugar, David no consultó a Dios sobre cómo debía transportar el arca. Él se equivocó en eso, ya lo hemos dicho otras veces. Y por eso Dios manifestó su ira. ¿Qué aprendió David con esto? Que no se puede traer el arca, o en este caso nosotros como iglesia no podemos traer la presencia del Señor en un carro y esperar que se manifieste la gloria de Dios. Amén. Entonces eso del carro es bien interesante, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Ese carro representa la tendencia que tenemos nosotros de convertir algo que es espontáneo, algo que nace espontáneamente y que Dios ha dado por su Espíritu Santo como la manifestación de su gloria, en algo automático y sistemático. O sea, algo religioso. Lo volvemos ahí algo forzoso, lo volvemos a algo pesado, ¿cierto? Convertir algo espontáneo en algo mecánico. En la iglesia de Cristo vemos cómo a veces hacemos diferentes maniobras para simular la manifestación de la gloria de Dios, que debería ser una explosión espontánea de toda la gente espontáneamente levantando sus brazos, de toda la gente espontáneamente cantando, de toda la gente espontáneamente aplaudiendo, ¿cierto? Danzando, pero no, volvemos eso algo forzado. Y empezamos a subirle el volumen a los micrófonos, empezamos a cantar las canciones más rápido para que la gente se emocione más, empezamos a subirle el tono a las canciones para que sean más emocionantes, o hacemos que todos aplauden, griten, ¿cierto? Y así pretendemos que la gloria del Señor se va a manifestar. Y yo te quiero decir que no podemos traer la presencia del Señor en carros nuevos. No podemos traer la presencia del Señor mecánicamente y a la fuerza. Dios no puede ser encajonado. Confundimos la bulla con la gloria. Y muchas personas piensan que porque hay bulla en un lugar está la presencia del Señor. Y no necesariamente. Amén.
puede ser otra cosa muy diferente a la presencia de Dios. Y aunque a veces la gloria trae esa bulla, ¿cierto? La gloria del Señor a veces hace que el pueblo grite, pero espontáneamente. Yo te quiero decir, no debemos hacer bulla para traer la gloria. Amén. Son dos cosas muy diferentes. No es que Dios viene por la bulla, es que la misma presencia de Dios produce ese sonido de su presencia en la iglesia. Es importante entender que para David el carro representaba ¿qué? Lo fácil. Entonces aquí es donde yo quiero que vayamos entendiendo por qué estoy hablando de esto con respecto a lo llano, ¿cierto? Para David era fácil traer esa arca tan pesada, ese mueble tan pesado en un carro, era fácil. Pero para Dios era lo áspero. Eso para Dios era áspero porque no era como Él lo había ideado. Amén. Para Él era totalmente inconveniente. Para Dios era incómodo. Ellos venían bajando una colina del collado, allá donde vivía el sacerdote. Para Dios era totalmente inconveniente y por eso el carro venía tambaleándose cuando pasaba por las piedras y por todos esos montículos, todas esas cosas que tenía el terreno. Entonces como que brincaba el arca y como que se cimbronaba, podríamos decir. Se trataba de salir del carro. David y los sacerdotes y el pueblo, ellos venían cómodos, ellos estaban danzando, cantando, pero Dios estaba totalmente incómodo con eso. Por eso Dios en la ley había establecido previamente que el arca, ¿dónde debía ser transportada? Sobre los hombros de los levitas. Dice Deuteronomio 18:8. Dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví, es decir, los levitas, para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Amén. O sea, el arca donde debía estar, y en otros pasajes dice que ellos cargaban todos los utensilios del tabernáculo, es decir, aún el arca le ponían unas barras de lado a lado y en los hombros de los levitas era llevada el arca de Dios. De modo que los que debían sufrir la incomodidad de todas las irregularidades del piso, ¿cierto? Por donde ellos iban caminando con el arca, debían ser los levitas, no el Señor. El arca no era la que debía estarse ahí cimbroneando. Los que debían estar soportando esas dificultades y esas irregularidades del piso eran los levitas. Amén. Muchas veces lo que es cómodo para nosotros es incómodo para el Señor. Amén. Y lo que es incómodo para nosotros es cómodo para el Señor. Y ahí es donde tenemos que empezar a discernir y a decidir. ¿Queremos estar cómodos nosotros o queremos que Dios esté cómodo con nosotros? Amén. Son dos cosas diferentes y muy importantes. Esto sucede en nuestros tiempos de adoración muchas veces. Mientras nosotros estamos cómodos, a veces Dios está incómodo, como diciendo, ¿para dónde va esta gente? No se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Y lo contrario también es cierto. Muchas veces mientras nosotros estamos siendo incomodados, Dios está cómodo. Muchas veces en reuniones donde nosotros estábamos cómodos, el Espíritu ni siquiera se movió. Y es simplemente un ritual, pero no está la presencia del Señor. Y qué triste que nosotros estemos haciendo algo por hacerlo sin vida y sin un efecto en nuestras vidas. Pero en estas reuniones en donde nos parece que todo se nos ha salido de las manos, en donde perdemos el control, le rogamos al Señor, Señor, ayúdanos, danos la dirección que vamos a hacer. Y sabes, en esa clase de reuniones Dios está cómodo porque estamos contando con Él para ser dirigidos qué vamos a hacer. Aleluya. A Dios le gusta que los que tambaleemos seamos nosotros y que tengamos que buscar desesperadamente su dirección. Amén. Él quiere que nosotros dependamos de Él, que seamos nosotros los que estemos como asustados de qué hacer y no que tengamos al Señor ahí a la fuerza soportando una reunión que ni le gusta a Él. Recordemos que el carro venía descendiendo de la colina.
Puede que el carro viniera acelerado. Si viene de una colina y las ruedas ayudan a que el carro vaya más rápido. Pero el Señor, ¿sabes una cosa? No necesitaba esa aceleración. Él no necesitaba que fueran rápido, que fueran rápido. Muchas veces en nuestras reuniones confundimos la aceleración, emocionar a la gente, acelerarla y la confundimos ¿con qué? Con la manifestación del Espíritu Santo. Y pensamos que porque la gente está acelerada, es el Espíritu el que las tiene así y no es el Señor. Muchas veces estamos haciendo muchas cosas externamente, pero sin ningún resultado interno provocado por el Espíritu Santo. Y la gente tiene que entrar en un tiempo de adoración, no solo para salir igual, no solo para escuchar canciones como en un concierto y salir igual, no. Tiene que haber una transformación cada vez que nos exponemos a la presencia de Dios, cada vez que estamos cantándole a Él, cada vez que Él se está manifestando. Debe haber una transformación en el corazón de cada persona que está allí. Muchas veces el movernos tan aceleradamente llega a hacernos creer equivocadamente que somos muy hábiles, que estamos ungidos. Puede que como equipo de alabanza nos sintamos satisfechos de hacer conciertos exitosos, que estemos viendo a la gente brincar y viendo a la gente sudar y viendo a la gente alegrarse con nuestras canciones. Pero ¿hasta dónde tanto derroche de energía y talento realmente Dios lo está probando? ¿Hasta dónde todas esas cosas que nosotros hacemos y nos desbordamos realmente están agradando al Señor y Dios está diciendo, eso era lo que yo quería? O sencillamente estamos nosotros simplemente diciendo, nos sentimos bien nosotros, no sabemos el Señor, pero desde que nos sintamos bien nosotros, no. La reunión, ¿sabes una cosa? Se hace alrededor del Señor, no alrededor de nosotros. Nosotros no somos lo importante de la reunión. Lo importante y el centro de nuestras reuniones es el Señor, es el Señor. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros siempre buscar, que Él esté siendo agradado. Muchas veces la manera en que Dios allana nuestros lugares ásperos es invirtiendo nuestros valores. Empezamos a quedar insatisfechos con las reuniones en donde no hemos sentido el mover del Espíritu Santo. Porque yo te quiero decir una cosa, cuando uno prueba el vino excelente, ya después no se conforma con un vino inferior. Y si tú has probado la gloria de Dios, no vas a estar satisfecho hasta volverla a probar otra vez. Amén. Y Dios te está invitando, iglesia, en este tiempo a que pruebes el mejor vino y que no te conformes con un vino inferior. Busca siempre el vino nuevo, el vino fresco de la presencia del Señor. Empezamos a ser llevados. Amén. Empezamos a ser llevados a lo sencillo de un clamor desesperado por su presencia y por la manifestación real de su poder y su gloria. Amén. Eso es a donde Dios como iglesia nos está llevando, a clamar desde el corazón. Manifiéstate, Señor, glorifícate. Cuando llegamos a ese tipo de desesperación, cuando llegamos nosotros a ese temblor santo, para nosotros es como un camino lleno de baches. Parece que esto no lo pudiéramos manejar porque la presencia de Dios se manifiesta de tal modo, como dice la palabra allí en Crónicas, que los sacerdotes ni siquiera podían ministrar porque ya el Señor se había tomado la reunión. Pero para Dios, cuando estamos en esa condición, es un camino llano, es un camino suave, se ha allanado el camino porque ya no somos nosotros los que estamos cómodos, sino Él es el que está cómodo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Amén. Quiero terminar diciendo, ¿para qué quiere hacer el Señor todo esto? Para que su gloria se pueda manifestar. ¿Para qué quiere el Señor preparar el camino, enderezar? ¿Para qué quiere levantar los valles? ¿Para qué quiere aplanar los montes? ¿Para qué quiere enderezar lo torcido? ¿Para qué quiere allanar lo que es áspero? Para que su gloria se manifieste. ¿Qué dice el versículo 5 de Isaías 40? Y se manifestará. O sea, si esto pasa, si logran ustedes
llevar a la iglesia de Cristo a tratar sus vidas y a que esto suceda dentro de ellos, este proceso en sus vidas, ¿qué va a pasar? Irremediablemente se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. O sea, nadie va a poder detener la visitación de la gloria del Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos la gloria? ¿Cuántos de nosotros queremos su manifestación? ¿Cuántos creen que Colombia necesita su gloria? La necesita. Y estos años que están por venir nos van a hacer ver aún más, con más veras, cuánto necesitamos la gloria de Dios. Y va a surgir de la iglesia de Cristo un profundo clamor, un clamor desde las entrañas, un clamor y un gemir por la presencia de Dios, que va a hacer que el Señor escuche y descienda y nos visite con su poder. Yo te invito aquí, ahí donde estás en tu casa, te coloques sobre tus pies y le digas al Señor: sí, Señor, yo quiero tu gloria, yo quiero tu gloria, yo quiero la manifestación, yo quiero la venida de tu gloria, Señor, sobre esta tierra. Manifiéstate, Señor. Vamos, dile al Señor, ahí donde estás, empieza a clamar delante de Él, empieza a decirle: Señor, yo quiero tu gloria. Por eso, Señor, todo lo que en mí tenga que ser allanado, todo lo que en mí tenga que ser enderezado, todo lo que en mí tenga que ser pulido, todo lo que en mí tenga que alinearse con tu voluntad, Señor, hazlo, Señor, hazlo. Oh, Señor, sé que puedo sufrir, sé, Señor, que puedo en algún modo incomodarme bastante por la operación que vas a hacer en mi corazón, pero por mi salud, Señor, y por tener esa gloria, y por tener, Señor, esa manifestación, y por experimentar tu presencia en mi país, en mi ciudad, yo quiero pasar por ese proceso. Dile al Señor: yo quiero pasar por ese proceso, Señor. No me resisto, no me quiero resistir. Aleluya. Ahí sigue orando al Señor. Sigue orando al Señor, porque el Señor va a empezar a revelarte qué hay torcido en ti. Como dice la palabra, qué camino de perversidad hay en cada uno de nosotros. Va a empezarnos a mostrar cosas que antes eran de algún modo permitidas hasta cierto modo, pero ya no van a ser más aceptadas delante de su presencia, porque el nivel de gloria va a subir. El nivel de gloria está subiendo. El nivel de gloria está subiendo. Aleluya. Como en el tiempo de los discípulos, el tiempo cuando comenzó la iglesia y que Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo, pero ese nivel de gloria que había entre los discípulos no soportó esa mentira, no soportó esa actitud de estas dos personas, de esta pareja, y ambos fueron fulminados en la misma presencia del Señor, porque tocaron, como Usa, tocaron la gloria de Dios con su mano, tocaron la gloria de Dios, insultaron al Señor, hicieron subir el furor del Señor y fueron fulminados delante de la presencia del Señor. Eso no lo habla en el Antiguo Testamento, lo habla en el Nuevo. Lo habla en el Nuevo, queriéndonos decir el Señor: puede pasar otra vez, en un gran mover de avivamiento puede pasar otra vez, porque mientras el nivel de gloria es bajo, muchas cosas son permitidas, pero cuando sube el nivel de gloria, aleluya, es peligroso que suba el nivel de gloria, porque ya va a ser insoportable para la santidad de Dios muchas cosas que nosotros por años nos hemos permitido. Y yo te pido: sube el nivel de gloria. En tu iglesia sube el nivel de gloria. En Colombia sube el nivel de gloria. En las naciones sube el nivel de gloria, Padre. Sube el nivel de gloria. Que sea un mover profético. Que sea un mover de la gloria de Dios. Ya no solo de la unción de Dios. Ya no solo de la fe de Dios. Ya no solamente de los niveles bajos, sino de los niveles más altos de tu presencia. Y tu presencia se mueva aquí en las naciones, en tu iglesia. Porque tú quieres ver a tu iglesia inundada
renovada. Quieres ver a tu iglesia bajo la unción. Quieres ver a la iglesia bajo la gloria tuya, Señor. Tu iglesia inmersa en tu gloria. Tu iglesia en la medida de aquel que es su cabeza. Aleluya. El cuerpo adquiriendo el nivel y la estatura de la cabeza que es Cristo. El cuerpo de Cristo teniendo las mismas dimensiones que tiene la cabeza. Levanta la gloria, levanta el poder en la iglesia, levanta su nivel y su medida, levántala, Señor, oh Dios. Dile al Señor, levanta la gloria en la iglesia. En Colombia, levanta el nivel de gloria, el nivel de gloria. Y si tienen que venir tiempos que nos aprieten las tuercas para que nosotros podamos ser exigidos a buscar aún más tu presencia, bienvenidos sean esos tiempos, bienvenidas sean esas maneras tuyas, bienvenidas sean para que la iglesia se posicione, para que la iglesia se afirme, para que la iglesia se levante como ese poderoso gigante que tú has puesto en las naciones para vencer toda estrategia del maligno. Aleluya, levanta tu iglesia, porque antes que venga la tribulación, antes que venga el destructor, antes de que vengan todas estas cosas que se tienen que manifestar, ha de venir una visitación, ha de venir un avivamiento. Debemos ser visitados por la gloria del Señor para preparar a su iglesia para su venida. Aleluya, levántanos, Señor, a ese nivel que nos quieres ver, a ese nivel que nos quieres tener. Aquí estamos, Señor, oh Dios, aquí estamos, Señor. Cambia lo que tienes que cambiar. Oh, cambia, Señor, oh Dios, endereza lo que tengas que enderezar. Cambia nuestro corazón, cambia nuestras relaciones, Señor. Oh, Padre Santo, que podamos ser personas menos iracundas, personas menos pecadoras en muchos sentidos, Señor, oh Dios, en el orgullo, en el chisme, en la murmuración, oh Padre Santo, en el juicio, en la mentira, en el robo. Oh, cuántas cosas pueden haber en tu iglesia todavía, Señor, de que necesitamos ser limpiados, y ya nosotros mismos no las soportemos más, ya nosotros mismos nos hartemos de eso, ya nosotros mismos nos despidamos de eso y nos sacudamos de estas cosas de una vez por todas, y te permitamos a ti, Señor, venir y santificar de una vez tu casa, limpiarla y hacernos vasos útiles en tu casa, en tu templo, Señor, oh Dios. Úsanos, Señor, vamos, dile al Señor, limpia mi corazón, limpia mi vida, límpiame, Señor, límpiame. Necesito ser transformado por tu presencia. Necesito ser posicionado, ser cambiado por ti para este nuevo tiempo en donde ya estamos. No vamos a estar, sino ya estamos en este nuevo tiempo de tu iglesia y de las naciones, Señor, oh Dios. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Oh, Padre Santo, que podamos ser esos instrumentos que tú necesitas que seamos para las naciones de la tierra y para esta nación que tú amas y para estas ciudades que tú amas, Señor, oh Dios. Las bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y dale gracias al Señor ahí donde estás. Dale gracias, dile: sí, Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra y tu presencia manifiesta en mi casa, en mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya, alaba al Señor ahí donde estás, en tu casa. Alábalo, porque es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios siendo hablada. Es la palabra de Dios siendo declarada. Alábalo. Alaba al Señor con libertad. Amén. Alábalo. Aleluya. Él está presente. Él es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, Dios. Aleluya. Mis hermanos, les amamos con todo nuestro corazón. Les amamos. Y no olviden estarse conectando todas estas transmisiones que estamos teniendo los miércoles a las 8:30. Hay más personas que se están conectando y agradezco al Señor por eso. Cada persona que está allí comentando, recibiendo la palabra. También estamos allí los sábados a las 5 de la tarde y los domingos aquí en esta reunión por Google Meet a las 10 de la mañana, para que no se la pierdan, para que estén allí conectados, muy conectadísimos con estas transmisiones que traen vida. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes han sido bendecidos y han recibido una palabra de parte del Señor.
Amén. Es de ánimo para que cada uno se levante en esa autoridad y en esa unción que Dios les ha dado como hijos de Dios. Amén. Yo les envío a todos un gran abrazo. Que el Señor les bendiga grandemente y puedan seguir adelante en esta decisión de hacer la voluntad del Señor. Estamos para servirles, mi esposa y yo, en todo lo que ustedes necesiten. Amén. Les bendecimos en el nombre de Jesús.